Bien, mis hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema o un sermón con un título un poco fuera de lo normal, ¿ya se fijó? El cristiano y el cuidado de su cuerpo y de la ecología. Bueno, mis hermanos, en este grupo de sermones donde vamos a estar hablando acerca de buscar lo mejor. Y hoy vamos a hablar de estos dos asuntos, el cuidado del cuerpo y de la ecología también. Vamos a comenzar por este asunto del cuerpo en primer lugar. Y quiero preguntarle si usted ha escuchado, seguramente lo ha hecho, pero no quiero hacer la pregunta, ¿ha escuchado usted el término narcisismo? Bueno, seguramente que sí. Dígame, mi hermano, ¿a qué relaciona usted las siguientes palabras que voy a mencionar a continuación, hablando de este asunto del narcisismo? ¿A qué le suenan estas palabras siguientes? La palabra dieta, pesas, silicones, peeling, cremas, masajes, cirugía plástica, tatuajes, perfumes, estética, light, aeróbicos, etcétera. Bueno, sin duda, mis hermanos, que cuando escuchamos estas palabras, pues las relacionamos con el cuerpo humano. Algunos dirán, bueno, también las relacionamos con una sociedad de consumo en la cual vivimos. Mis hermanos, la verdad es que estamos viviendo una era que le rinde culto al cuerpo. Y mis hermanos, así como hay todo un lenguaje para hablar de las cosas con que en la actualidad se cuida al cuerpo y se le adorna, también han surgido por ahí algunas palabras que hace tiempo no existían para hablar acerca de enfermedades relacionadas con la manera en cómo la gente percibe su propio cuerpo. También son palabras que tal vez ha escuchado, palabras como anorexia, vigorexia, bulimia. Bueno, las palabras anorexia y bulimia creo que son más conocidas. No sé si había escuchado la palabra vigorexia. Es un trastorno que tiene que ver con el hecho de estar haciendo ejercicio para tener un cuerpo bien fornido, fuerte, etcétera, y está pues dentro de los trastornos de la percepción del propio cuerpo. Fue Havelock Ellis quien utilizó por primera vez en 1898 el término narcisismo para describir la tendencia psicológica a estar en constante contemplación de uno mismo. Mis hermanos, ese término narcisismo empleado por la psicología proviene en primer lugar, pues de la mitología. Y no sé si usted sepa la historia de la palabra narcisismo. Se dice que hay por lo menos 3 fuentes de donde proviene el mito de Narciso. Una fuente griega, la más antigua, una fuente grecolatina, y finalmente la fuente latina solamente, que es la más conocida y que, proviene de la pluma del poeta Ovidio. Y yo quiero contarle rápidamente esta historia, la historia de Narciso que nos cuenta Ovidio. Dice Ovidio que Narciso pues era un joven de aspecto tan hermoso que tenía infinidad de pretendientes, hombres y mujeres. Bueno, usted tal vez recordará que allá en el mundo griego y latino las relaciones homosexuales eran vistas con cierta normalidad. Así que el hecho de que existiera un hombre de una apariencia tan atractiva, pues no era raro que tuviera pretendientes tanto hombres como mujeres. Pero dice este mito que Narciso a todos sus pretendientes los había rechazado. Entre esos pretendientes, mis hermanos, se encontraba también una ninfa que se llamaba Eco y que estaba perdidamente enamorada de este joven, y sin embargo nunca se había atrevido a hablarle porque ella tenía vergüenza, porque había sido maldecida por la diosa Hera
y Eco solamente podía repetir la última palabra de lo que los demás hablaban. Por eso se llamaba así, Eco. Sin embargo, un día que Narciso fue de cacería, dice la historia, Eco le fue siguiendo sin que él se diera cuenta, iba ahí escondida detrás de él, hasta que en algún momento Narciso logró escuchar los pasos de ella y entonces preguntó: ¿quién anda ahí? Y ella contestó: ahí, ahí. Y a Narciso le pareció eso curioso y se fue hablando, diciendo frases y ella repitiendo la última palabra, hasta que, cuenta Ovidio, Eco no pudo más contenerse y salió a la vista de Narciso, abriendo los brazos, queriendo asir entre ellos a su amado. Pero Narciso la rechazó sin piedad y además le pidió que lo dejara en paz. Entonces Eco se fue, se metió en una cueva donde vivió el resto de su existencia en soledad, hasta que finalmente solamente de ella quedó su voz. Pero la cosa no paró aquí. Dice el mito que Némesis, la diosa de la venganza, hizo entonces que Narciso, por su comportamiento sin piedad hacia Eco, quedara enamorado de su propio reflejo en el agua, de manera que su hermosura y su juventud lo atraparon en su reflejo para siempre. Y dicen que Narciso iba por todas partes donde había agua viendo su reflejo, no lo podía evitar, y por miedo a que la imagen se distorsionara si la tocaba, se abstenía de tener contacto con su propia imagen. Y Narciso sufría porque no podía tener para sí al objeto de su deseo, de manera que un día él mismo se quitó la vida, y en el lugar donde quedó su cuerpo tendido, creció una flor que llevaría su nombre para siempre, Narciso. Bueno, mis hermanos, esta es la mitología acerca del nombre. Déjeme decirle que así como ese Narciso mitológico, muchos hoy en día rinden culto a su imagen, a su cuerpo, a sí mismos. Estamos viviendo en una era humanista, no podía ser de otra manera. De esa manera, mis hermanos, llega a haber cosas buenas, pero que teniendo una visión torcida, como la de Narciso, terminan siendo usadas para perjuicio de la misma persona. Y una de esas cosas, mis hermanos, sin duda que es el ejercicio. El ejercicio es bueno cuando se usa de la manera correcta y también con los motivos correctos. Mire, un artículo que estaba yo leyendo ahora en la semana acerca del ejercicio y los beneficios que tiene, aunque yo sé que muchos de ustedes lo saben, bueno, quiero mencionarle algunos solamente para tenerlos en mente en este momento. Dice este artículo algunas de las alteraciones o enfermedades en las que se ha demostrado que el ejercicio físico es beneficioso, sobre todo como prevención primaria, son el asma, el estrés, el infarto, la diabetes mellitus, la diabetes gestacional, la obesidad, la hipertensión arterial, la osteoporosis, distintos tipos de cáncer como el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, etc. Además, dice este artículo, el ejercicio atenúa la sensación de fatiga, baja los niveles de colesterol, refuerza la capacidad de la sangre para disolver los coágulos que pueden conducir a una trombosis, es sumamente eficaz en trastornos psicológicos ligados con emociones depresivas, libera endorfinas, secreciones semejantes a la morfina producidas por el cerebro, las cuales amortiguan dolores en el plano corporal y facilitan sentimientos de placer y hasta de euforia. El ejercicio regular, más que las dietas, ayuda en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad.
Se considera el ejercicio como un factor de longevidad y que contribuye a la calidad de vida en la vejez. Bueno, mis hermanos, no cabe duda que el ejercicio es bueno, que aporta beneficios para nuestro cuerpo, para la calidad de vida. Fíjese que en una ocasión le preguntaron a John Piper, el predicador norteamericano tan famoso, le preguntaron: ¿cómo glorificas tú a Dios a través del ejercicio? Bueno, esta pregunta, mis hermanos, se la hicieron porque él había estado allá en su iglesia predicando acerca de 1 Corintios 10:31, ese pasaje que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en una de las predicaciones él había dicho, es que hasta tomándose un jugo de naranja, uno es capaz de glorificar a Dios. Entonces alguien se acercó y le hizo esta pregunta: oye, John, ¿cómo es que glorificas a Dios a través del ejercicio? Y entonces él dijo lo siguiente, él dijo: bueno, yo creo que hay varias maneras de que Dios sea glorificado a través de hacer ejercicio. Primero, mediante el ejercicio físico, fomentamos nuestra gratitud a Dios por las piernas, por el corazón, por los pulmones. Porque a medida que pasan los años y envejezco, me hago más consciente de lo frágil que soy, y por cada respiración, si pudiera ser capaz de mantener conciencia de la verdad, tendría que dar gracias a Dios por poder hacerlo. En segundo lugar, dice él, ¿cuáles son tus motivos para realizar el ejercicio físico? Si tu motivo es que puedas comer chocolate sin engordar porque tienes una adicción al chocolate, bueno, ese no es un buen motivo. En comparación con el deseo de estar en plena forma, tanto física como mentalmente, para el ministerio cristiano, tú tienes que glorificar a Dios por tus motivos. La tercera forma de glorificar a Dios a través del ejercicio es la manera en que lo realizas. ¿Cómo te vistes cuando haces ejercicio? ¿De manera decente? Vestir decentemente glorifica a Dios más que hacerlo de manera indecente. Bueno, si usted ha tenido la oportunidad de ir a algún gimnasio, entenderá lo que John Piper está diciendo, ¿verdad? Sabe cómo se viste mucha gente que va al gimnasio. Número 4, dice él, finalmente lo aprovecha para realizar un ministerio. En otras palabras, haces que te acompañe otra persona que necesite tu ayuda para que pueda llevar a cabo su disciplina. ¿Estás dispuesto a detenerte durante el recorrido para ayudar a alguien como el buen samaritano? ¿Estás dispuesto a detenerte para proclamar el evangelio allí donde vas a hacer ejercicio y hablarles de Jesús? Bueno, sin duda, mis hermanos, que el ejercicio es bueno, incluso visto desde la óptica de este pasaje que explica aquí John Piper y nos da algunos ejemplos. Y a menos, mis hermanos, que se caiga en el desorden de Narciso, que nos puede llevar a tener malas motivaciones, a ir a un asunto de autoidolatría, que es una de las cosas que Dios más detesta, o algún desorden que te lleva a una enfermedad como la anorexia. Bueno, yo creo que el ejercicio es bueno, y si dedicas un tiempo cada día para realizarlo, bueno, pues te felicito, yo creo que estás haciendo algo bueno. Sin embargo, mi hermano, con todo lo bueno que pueda hacer, déjame decirte que hay algo mucho mejor que el ejercicio, en lo cual la Escritura te exhorta a que te entrenes y te disciplines. Y déjame decirte que si tuvieras que escoger entre tiempo para ir al gimnasio o para ir a correr y ejercitarte en esta otra disciplina de la que te voy a hablar y que es espiritual, pues yo te aconsejo que escojas lo segundo. Pablo, escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Ahora, yo quiero, mi hermano, que usted note que Pablo no dice en ningún momento que el ejercicio físico sea malo. Sin embargo, sí dice que hay algo que es mucho mejor. Ahora, yo quiero decirle que en tiempos de Pablo, el ejercicio físico era muy practicado e incluso había gimnasios donde los varones, sobre todo los más jóvenes, pues iban a ejercitarse. Había allí pistas de carreras, de luchas, donde se dice que ellos buscaban dar vigor y gracia a sus cuerpos. Así que, mis hermanos, esta visión de lucir el cuerpo, de ejercitarlo, no es nueva. Desde tiempos de Pablo ya se practicaban estas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No es malo, pero para poco es provechoso. Mis hermanos, y las razones son simples. El ejercicio corporal tiene un beneficio temporal. Eso quiere decir que está limitado solamente a esta vida. Y además, mis hermanos, tiene un beneficio que solamente afecta al cuerpo, pero no va más allá de eso. En cambio, la piedad es provechosa en todo sentido y abarca tanto esta vida como la venidera. De manera, mis hermanos, que el cristiano debe poner su vista en las cosas que son superiores, en las que tienen un alcance eterno, y debe esforzarse por esas cosas. Si los hombres de este mundo se esfuerzan en cuidar un cuerpo que es temporal, que de todos modos se va a morir, nosotros, mis hermanos, debemos esforzarnos por aquello que no muere, sino que es eterno. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, tal vez, mi hermano, tú te estés preguntando ya en este momento, bueno, ¿qué es la piedad? ¿De qué está hablando Pablo cuando habla de la piedad? Para contestar esto, mis hermanos, tenemos que ir al contexto de los primeros 6 versos de este capítulo 4 de Primera de Timoteo. Si quieres abrir tu Biblia, hazlo. Vamos a estar yendo a entender este contexto de los primeros 6 versículos. Bueno, la exhortación de Pablo para Timoteo de ejercitarse en la piedad, mis hermanos, está dentro del contexto de la apostasía, es decir, del engaño satánico que vendría a hacer que muchos abandonaran la fe. Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente. Mis hermanos, Pablo estaba recibiendo una revelación directamente del Espíritu Santo. Y esa revelación era con toda claridad, sin lugar a dudas. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mis hermanos, desde los tiempos del apóstol hasta nuestros días, según esta revelación del Espíritu Santo, iban a estar surgiendo falsos maestros inspirados por los demonios en sus enseñanzas, y ellos iban a estar pervirtiendo la verdad de la palabra de Dios, añadiendo mentiras al Evangelio de gracia, cosas, mis hermanos, tales como que para ser salvos se debe practicar el celibato. No te cases, quédate virgen, porque eso le agrada a Dios. O que para ser salvos hay que practicar ayunos, dejar de comer esto o aquello. Mis hermanos, este tipo de prohibiciones a algunos de entre la iglesia les iba a parecer que era algo bueno. Una especie de disciplina que deberían practicar, deberían apegarse a ella
para llegar a ser gratos delante de Dios, cuando lo que realmente iba a estar sucediendo, mis hermanos, es que ellos iban a estar siendo desviados de la verdad, de que el Evangelio de Dios no está basado, no se sustenta sobre las obras humanas. Ahora, déjame decirle que para el tiempo de Pablo ya habían empezado a surgir grupos que practicaban estas cosas. Por ejemplo, el grupo de los gnósticos, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, y que ellos enseñaban que todo lo material, todo lo físico era malo, incluido, por supuesto, el mismo cuerpo. Así que según ellos, uno tenía que abstenerse de cosas, por ejemplo, como el matrimonio, para de esa manera castigar el cuerpo. Bueno, ese grupo era el de los agnósticos, que eran más ascéticos, pero había otro grupo de gnósticos, mis hermanos, que se llegaron a conocer como antinominianos, y dentro de ese grupo estaban quienes tomaban la dirección opuesta y enseñaban que no importaba si el cuerpo vivía en total desenfreno, practicando la fornicación, el adulterio, etcétera, ya que al final el cuerpo, por ser malo, no era importante e iba a ser destruido, así que no importaba lo que hicieras con él. Ahora, en contra, mis hermanos, de estos grupos que estaban en sus comienzos, predicó Pablo, también lo hizo Juan, Judas también, incluso Pedro llegó a mencionar algunas cosas en contra de estas doctrinas, porque, mis hermanos, detener el engaño y la perversión de la palabra de Dios llegó a ser una prioridad para los apóstoles. Otro grupo que era conocido en ese tiempo era el de los esenios. Mis hermanos, este era un grupo de judíos que vivían en total austeridad y practicaban y enseñaban que los ayunos eran una manera de ser más aceptables a Dios, una cosa como ser más santos si tú te abstenías de ciertos alimentos. Mis hermanos, este asunto no ha cambiado. Estas enseñanzas hasta el día de hoy todavía perduran. Y yo creo que no es necesario que les mencione de esos grupos religiosos que en la actualidad aún practican y enseñan estas cosas, que aún pervierten la verdad de la gracia de Dios, añadiendo obras a la doctrina de la salvación. Mis hermanos, las cosas que Dios creó son buenas. El Señor las dio para que los hombres las tomen con agradecimiento y sean de provecho para ellos. Dios, como ya lo escuchamos, es glorificado, mis hermanos, cuando el matrimonio, cuando los alimentos son recibidos con gratitud y reconocimiento para Él. Por eso Pablo continúa diciendo allá en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mis hermanos, la piedad consiste en ser nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina y seguirlas en una vida práctica. Versículo 6. Todo esto en contraste con quienes siguen y enseñan la mentira. Abstenerse de cosas que Dios creó, mis hermanos, no salva ni santifica a nadie, pero alimentarse de la palabra de Dios y vivir en lo que ella enseña sí que trae santificación a la vida. En esto, mi hermano, es en lo que tienes que esforzarte. En esto es en lo que tienes que ejercitarte. Pablo le dice a su hijo, Timoteo, así como los jóvenes en el gimnasio se esfuerzan en entrenar, tú esfuérzate en la verdad y en la práctica de ella, porque la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si vives practicando la buena doctrina de la palabra de Dios, ya estarás experimentando esa vida eterna ahora mismo y la seguirás experimentando por la eternidad. Mis hermanos, el ejercicio es bueno si lo practicas con los motivos correctos y con gratitud a Dios, pero no pierdas de vista que hay algo que es infinitamente mejor, en lo cual debes procurar ejercitarte. Es una orden. Tienes que ejercitarte en la piedad, porque ella es la vida eterna que Dios te ha provisto desde ahora. Si para ti la prioridad es el ejercicio físico, ir al gimnasio, ir a correr, pues estarás viviendo y teniendo tus beneficios de esa vida temporal, pasajera. Pero si tú centras tu atención y tu esfuerzo en las cosas de arriba y te ejercitas en la piedad, entonces, mi hermano, estarás trabajando para beneficios en esta vida y en la vida venidera también. Estudia la palabra. Esfuérzate en comprenderla. Dedícale el tiempo necesario. Vive de acuerdo a ella. No hay nada que sea más provechoso que hacer esto. Mis hermanos, yo deseo que vayamos aprendiendo que tener una visión espiritual de las cosas nos capacita para discernir. Por supuesto que hay cosas malas y que las debemos rechazar. Pero también podemos discernir, mis hermanos, que hay cosas que no son estrictamente malas. Incluso hay algunas que son buenas, pero aún así no son lo mejor o lo más excelente que un hijo de Dios debe buscar y practicar. Lo espiritual perdura para siempre. Mi hermano, lo material es pasajero, por lo tanto no vale dedicarle demasiado. En este sentido, mi hermano, está la otra parte de esta predicación que tiene que ver con la ecología. Bueno, tal vez te preguntes por qué elegí estos asuntos, y yo quiero decirte que elegí este par de asuntos, el ejercicio y la ecología, para hablar de ellos por dos razones. Primero, porque son temas que a muchos cristianos les interesa e incluso es una preocupación para algunos. ¿Por qué? Pues porque en el mundo son un tema de moda, es lo que está en la actualidad, y a muchos les parece que son cosas buenas en las que deberíamos interesarnos. Esa es una primera razón. La otra razón, mis hermanos, porque elegí estos dos temas juntos, es porque ambas cosas, el ejercicio y la ecología, van en la misma línea de cosas que pueden ser buenas, pero son asuntos temporales. Y desde el punto de vista bíblico, hay cosas aún más excelentes a las que debemos prestar atención. Déjame hablarte un poco ahora del asunto de la ecología. En su definición, muy simple, mis hermanos, pudiéramos decir que la ecología pues es la relación que existe entre los seres vivos y su entorno, de una manera muy, muy simple. En la manera que se usa popularmente el día de hoy, tiene que ver con ese cuidado que debemos tener para nuestro medio ambiente, lo que, mis hermanos, incluye el cuidado del aire que respiramos, de los bosques, de los ríos, de los mares, de todos los animales que viven en todos los demás ecosistemas que existen. Con eso tiene que ver la manera en que actualmente se entiende ese asunto de la ecología. En la actualidad, mis hermanos, el mundo va aplicándose mucho a este asunto, a ese cuidado. Es un tema de preocupación para la gente, de prioridad incluso. Y la verdad, mis hermanos, es que se ha puesto de moda ser ecológico. ¿A poco no? Le enseñan eso a los niños en la escuela, nos lo dicen en los medios, en las revistas, hay organizaciones, se nos invita a participar del cuidado del planeta, etcétera, etcétera. Mire, yo he visto a bastantes cristianos que realmente están preocupados con todo esto.
preocupados, incluso hasta tristes, por la contaminación, por el maltrato de los animales, por el cambio climático, etc. Y yo a menudo he visto publicaciones en internet de algunos de ustedes a favor de cosas como estas. Por ejemplo, yo he visto publicaciones donde están a favor de prohibir las corridas de toros, donde suben videos de perritos maltratados y le piden ahí que le ponga usted like, pues para que ya se deje este asunto del maltrato animal. He visto algunos videos de la manera en que matan a las vacas, a los cerdos en los rastros, y se dice ahí que se hace de manera brutal, inhumana, etcétera, y hay casi toda una campaña para evitar que esto siga pasando. He tenido la oportunidad de platicar con gente que piensa que deberíamos ser vegetarianos. Bueno, no sé si haya vegetarianos aquí, porque de esa manera, dicen, se evita que los animales sufran al servirnos de alimento. Mire, en una ocasión yo tuve la oportunidad de platicar con una mujer que decía que alimentar a los niños con leche de vaca era antinatural. ¿Y sabe por qué? Porque decía ella que era un crimen quitarle la leche de la vaca a los becerros y dársela a los niños. Bueno, a mí eso me pareció tan exagerado que me puse a investigar qué había por ahí en la red al respecto de eso. Y decía, bueno, pues yo creo que esta mujer está un poco fuera del contexto. Sin embargo, me llevé una sorpresa. Me llevé una sorpresa porque no era ella la única que piensa eso. De hecho, encontré que hay incluso organizaciones que defienden a los becerros para que no les quiten la leche de sus madres y se las den a los humanos. Bueno, mis hermanos, la Escritura tiene algunas cosas que decir al respecto. Y yo espero, de verdad, que nos aclaren bastante estas cosas que hoy la gente considera como de relevancia y que a veces, pues nosotros entramos también a esa situación y nos preocupa de verdad todo esto. Bueno, primero yo quiero decirles, mis hermanos, que debemos saber que al principio de todas las cosas Dios puso la creación bajo el cuidado del hombre. Toda la naturaleza estaba bajo la responsabilidad del ser humano. Y al principio, mis hermanos, no había contaminación alguna. Todo era ecológico y Adán era ecológico. Él se le había encargado que se hiciera cargo de todo eso. No había contaminación. De hecho, mis hermanos, no existían las ciudades que sin duda son la principal fuente de contaminación en el mundo. Ahora, por otro lado, mis hermanos, también en el principio no existían carnívoros de ninguna especie. ¿Lo sabía usted? No era que Adán anduviera echándose sus tacos de carnitas, ni los tigres, ni los leones, ni nada de eso. Dice la palabra ya en Génesis 1, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, todos eran vegetarianos. Sin embargo, mis hermanos, al entrar el pecado, que es, como dice por ahí un teólogo, el mayor contaminante de la historia, todo cambió. Cuando el pecado entró, mis hermanos, todo cambió. Por decirlo de alguna manera, la creación, el mundo que había sido puesto al cuidado de Adán, se volvió pasajero. El mundo, mis hermanos, se volvió prescindible. Este mundo no iba a durar para siempre. Quedó condenado a la destrucción. La ecología, como le podríamos llamar hoy en día, quedó rota cuando entró el pecado. La relación del hombre con los animales y con la tierra, mis hermanos, se volvió hostil. Mire, la tierra dejó de ser todo lo fértil
y fácil de cultivar que era en un principio. Y en lugar de eso produjo cardos y espinos, y el hombre tuvo que trabajar arduamente para obtener los frutos de ella. La tierra se volvió hostil al ser humano. Con los animales, mis hermanos, pasó otro tanto. La relación con ellos también cambió. Ahora el hombre, después de la caída en pecado, inspiraría miedo y temor en ellos. Y ellos, los animales, llegarían a ser peligrosos para el ser humano. Es en ese momento, mis hermanos, cuando Dios quiso dar al hombre la carne de los animales para comer. Y no solamente eso, sino que los entregó en su totalidad para que el hombre obtuviera todo tipo de mantenimiento, de sustento de los animales. No solamente su carne, sus pieles, sus huesos, todo lo que se pudiera aprovechar de ellos le fue dado al hombre. Dice Génesis capítulo 9, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Mis hermanos, que el hombre comiera carne fue un asunto que Dios dispuso después de la caída. No es que el hombre un día hubiera probado ahí la carne y le gustó, no. Dios entregó la carne de los animales para comer al ser humano. Mire, la Biblia no lo dice, pero yo creo, o me parece probable, que tal vez Dios haya permitido esto simplemente para resaltar el hecho de que el pecado trajo como consecuencia la muerte en todos los ámbitos, y que incluso para que el hombre pudiera sobrevivir iba a tener que matar y comer. Mis hermanos, desde que la creación fue participante de ese pecado del hombre, dice la Escritura que completa, gime a causa de ese pecado. La creación completa, mis hermanos, sufre violencia desde entonces por causa del pecado. El pecado del que era responsable de cuidar de ella. Ahora la creación sufre violencia, los animales son matados, son maltratados, el medio ambiente es destruido. Sin embargo, mis hermanos, el cuidado del mundo o de la ecología, y yo quiero que ponga atención en esto, el cuidado del mundo y de todo lo que en él hay, cuando entró el pecado en él, quedó en un lugar no prioritario. El mundo quedó condenado a la destrucción y por lo tanto, mis hermanos, ya no era un asunto principal del hombre cuidar de este mundo, porque este mundo iba a ser finalmente destruido. El cristiano el día de hoy, mis hermanos, debe fijar sus ojos ya no en cuidar a este mundo, sino tiene que fijar sus ojos en las cosas que perduran para la eternidad. El apóstol Pablo, allá en Romanos 8, en uno de los pasajes más amplios probablemente que hablan del asunto de la creación sujeta al pecado, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujeta en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Mis hermanos, aquí Pablo dice que la creación fue sujetada a vanidad. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Quiere decir que en el momento en que el pecado entró, la creación, mis hermanos, dejó de cumplir con el propósito que Dios tenía para ella en el principio. Se volvió inútil, se volvió pasajera. Mis hermanos, por eso es que esta creación de la que los hombres se preocupan tanto, esta creación, mis hermanos, va a pasar, va a ser destruida. Según el apóstol Pedro, este mundo y todo lo que en él hay van a arder y se van a fundir, para dar paso más adelante a un cielo nuevo y a una tierra nueva, según nos dice el libro de Apocalipsis. Pero el día, dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo Pedro? Dice él, bueno, todo esto, todo este mundo, todo lo visible, todo lo que en él hay, va un día a ser destruido. El día que llegue el Señor y su día, nada de esto va a sobrevivir. Ahora, hay algunos teólogos que dicen, es que el Señor va a tomar esta tierra, la va a poner en fuego, se va a fundir, y luego de eso mismo va a formar otra creación. Como diciendo que esta tierra va a ser finalmente redimida. ¿No es cierto eso? El texto griego de Pedro no nos deja lugar a esa posibilidad. Esta tierra va a ser quemada totalmente. El ser humano, con toda la ciencia que posee, no podría destruir este mundo de la manera en que Dios lo va a hacer. Va a quedar nada de esta tierra, todo va a pasar. Pero el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. No te preocupes tanto, mi hermano, de la ecología. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que ahora vas a tirar la basura en la calle, no te voy a importar, que vas a agarrar a patadas a los perros, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es correcto que tú vivas como un buen ciudadano, haciendo lo que te toca hacer, siendo cuidadoso de las cosas, pero eso no es tu prioridad. Eso no debe ser tu prioridad. ¿Cuál es la prioridad para ti como hijo de Dios? Lo que acaba de decir Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, escuche esto, en santa y piadosa, otra vez la piedad, santa y piadosa manera de vivir? Mi hermano, trabaja, esfuérzate, cuida de tu santidad, porque tú no has sido puesto por Dios para disfrutar de este mundo. Tú has sido puesto por Dios para disfrutar de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. No, mi hermano, te distraigas con cosas que pasan, que no tienen gran importancia ni gran alcance. Es cierto que hay cosas buenas en este mundo, pero hay cosas mejores en las que debemos ocuparnos. Y esas cosas, mis hermanos, tienen que ver con la piedad. En eso sí ejercítate, en eso sí dedica tiempo, a eso sí, mi hermano, tienes que fijar tu atención y hacerlo tu prioridad. Mis hermanos, yo espero que todas estas predicaciones nos vayan dando luz de la Biblia acerca de muchas cosas que a veces el mundo considera como buenas y nosotros también, pero sin duda, mis hermanos, que hay cosas mejores, más excelentes que todo lo que el mundo pueda presentarnos. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos siga iluminando a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Padre, nos muestra, Señor, esa visión espiritual de las cosas. Nos enseña, Padre, que es verdad que tú creaste, Señor, tantas cosas benéficas, Señor, para el ser humano, tantas cosas, Señor, que son provechosas para nosotros. Y sin embargo, Padre, a raíz del pecado, todo eso, Padre, quedó en un asunto temporal, pasajero. Pero ahora, Padre, tú nos has hecho parte de una nueva creación. Nos has dado, Señor, a tu Santo Espíritu. Nos has hecho nuevas criaturas. Y, Señor, nosotros debemos aspirar por cosas mejores, Padre, que estas. Por aquellas, Señor, que no pasan, que son eternas.
Permítenos, Padre, centrar nuestra mirada en todo ello, que podamos, Señor, de verdad esforzarnos, ejercitarnos, Padre, dedicar tiempo, dedicar nuestra vida, Señor, al conocimiento de tu palabra, a la práctica, Señor, en obediencia de ella, para que podamos, Señor, ser más santos cada día, Padre, y desde esta vida ya, Señor, comenzar a experimentar tu bendición, que es la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos todo.